momento de mirar a José Mujica desde la óptica del lente de un fotógrafo, en este caso de Julio Pata Ismendi, quien registró la vida política y también la más íntima de José Mujica desde el año 2013. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo recordás ese primer encuentro con Mujica? Bueno, me acuerdo que fue en La Chacra. Yo acompañé a Darío Kleins, amigo mío, el periodista, y Pablo Sobrino, y ellos durante 12 años filmaron para la Deutsche Welle, unos cortos que filmaba el Pepe, y me invitaron a participar. Y a partir de ahí fui generando un vínculo también con el equipo y con Pepe, y bueno, de ahí en más fue siempre. 2013, ¿no? Desde sí, más o menos, 12 años más o menos. Y lo recuerdo, nada, siempre afable y a veces no, pero siempre con esa cuestión de que la nota era cortita, a todo lo habrá pasado, y después te quedás horas charlando un montón de cosas y mostrándote un montón de cosas, y ahí es donde abre un poco, abrió su casa y sus lugares para... Después de ese primer encuentro, Pata, dijiste, ¿va a ser complicado este veterano? Había situaciones que, yo qué sé, siempre arrancaba como medio trancado, o a la hora de la siesta, o con no sé cuánto, pero después enseguida se enganchaba. Era apasionado en lo que hablaba, ¿no? Y me acuerdo que cada tema que se le llevaba para hablar en ese micro, después se expandía y hablaba un montón de cosas. Y era un dador de fotos, ¿no? Porque sí, veíamos, la audiencia nos ha mandado un montón de selfies y fotos desde ayer a hoy. Pero cada una de las fotos que hemos visto en estas horas de Mujica, fotos profesionales como las tuyas, son realmente muchas muy emocionantes, ¿no? Esa simpleza que tenía como generaba que la foto tuviera un mensaje en profundidad. Sí, a mí me pasó, fue como paulatinamente, ¿no? Además coincide con cuando yo empecé a sacar fotos, hace 12 años también. Arranqué medio grande. Y me acuerdo que fui viendo, ahora con todo esto del fallecimiento, y buscar fotos, y buscar miles de fotos, yo creo que te la dejaba picando siempre, y muchas veces yo profesionalmente o mi instinto me llevaba a hurgar un poco más, ¿no? Vi las fotos que saqué al principio y vi la que saqué a la última parte, y me di cuenta de que yo me fui conforzando un poco más y tratando de buscar otras cosas de las cosas que ya veía, ¿no? Y captando otras cosas también. ¿Y eso fue porque lo fuiste conociendo un poco más? Sí, el vínculo de confianza, la comodidad y como una carta libre, ¿no? Él, ningún problema ni reparo en hacerlo. En eso te quería preguntar, el ojo del fotógrafo tiene que estar muy entrenado y seguramente vos estabas siempre intentando ver, qué sé yo, no sé, el reflejo de su cara en un portarretrato, por decirte algo. Entonces, ¿cómo era Mujica con sus cosas privadas? ¿Hasta dónde te permitía él con las cosas privadas? Yo, una de las experiencias que tengo es que cuando hacía frío, estamos dentro de su casa, una de las cosas que a mí más me sorprendió y que era como muy llamativo es que todos los regalos que le hicieron como presidente, ¿no? Los regalos de los otros mandatarios, estaba todo ahí. Dentro de la simpleza de la casa, la humildad de la casa, tenía todo cosas como, sí, yo me acuerdo, nada, pero una réplica del diario del Che en Bolivia, por ejemplo, regalado por Evo, que era una cosa increíble, tal, y estaba colgado tipo bolsa de la panadería. Claro, como quien lo apoya. Y entonces estaba como esas cuestiones, viste, como de mucho cuidado, pero se veía todo, era todo para mirar y para ver. Y había una cuestión, cuando era afuera, sobre todo en La Chacra, o era adentro, ¿no? En la intimidad de la casa. Y nos invitaba a la cocina y a compartir una comida o tomar algo. Siempre con la charla de él y la guía de él. Y bueno, ese es el fenómeno, ¿no? A mí me ha tocado viajar. Ahora hace un año estuve en Rusia con una muestra de fotos y hay matrushkas del Pepe en Moscú y a veces te hacían reflejar eso en la cotidianidad, a veces que nos pasa de poder visitarlo o estar con él y cómo es del exterior eso, ¿no? A veces como muy agrandado, pero esa cuestión que a veces nosotros en la cotidianidad lo hacemos como normal o natural y a veces replantearse un poco de la posibilidad que a veces tenemos de haber compartido con él situaciones como de mucha cercanía. ¿Y alguna vez te dijo, no, eso no, eso no? No, nunca. Yo también soy como bastante cuidadoso y me acuerdo que en un momento empecé como a tratarle mucho las manos y los pies y las zapatillas rotas, ¿viste? Pero a mí me pasa a veces eso que lucho con mi cabeza, ¿no? ¿Viste? Me digo un poco más, ¿no? Capaz no autolimitarte. Sí. Claro, y a veces, cuando veo que puedes correr, corro. ¿Y después te hacía comentarios cuando veía la foto? Me ha dicho varias veces sí que le gustaban las fotos. Y para mí fue a la manera de él, ¿no? Saca buenas fotos, me gusta
una vez me dijo así como me gusta lo que captaste o algo así, que para mí fue como bastante importante porque, o me pasa con otras personas, ¿no? Cuando yo intento mostrar algo y esa persona que es retratada o la ve entiende más o menos lo que yo quería retratar. ¿Cuánto ayuda que el personaje al que le sacás la foto no le importe nada, está saliendo bien, mal, lindo, feo? ¿Cuánto ayuda? Todo, todo. Muy generoso también, ¿no? A veces pasa eso, que está. Que es como es y está como está. Creo que también va con su fisionomía y su forma, claro, ¿no? claro. Él nunca decir tengo papado o no. Exacto. Pero ¿Me puse los dientes o no me puse los dientes? Porque incluso mil veces. Sí, eso es increíble. O el vasito de agua ahí que lo vimos, ya me olvidé y porque estaba que filmar y... Sí, súper cotidiano y súper afable y yo creo que él también entendía el trabajo de las personas, ¿no? Y te lo hacía como bastante fácil también, dentro de su forma, era su forma y que... Pero también te digo que a veces llegabas y estaba con un mal humor y un enojo que acá viene, no vengan a joder, que no sé qué. Bueno, ¿Y ahí? Y después... No, después bien. Un proceso de hablante. Sí, o sale un tema X de algo mundial y ya se engancha a hablar y empieza a hablar de... Lo mandabas a Klein a... Claro, digo, no, muchas veces que fue... A veces sí, a veces no, pero sí, enseguida nos miramos y nos reíamos. Y y eso, es como... Yo tuve la suerte que las fotos mías están en 3 libros que han salido, que he participado de autores y que un libro es como un mensaje de una botella, ¿no? Y llega a todos lados. Y me ha pasado, o de estar de viaje, o que me llega a otros lugares, de otras personas de otros lugares que me han escrito que eso que hablábamos, que han captado un poco eso, ¿no? Que mi fotografía va un poco por ahí. ¿Le pedías hacer pose o era imposible? Ni en pedo. No, me daba con calor. Ajá. No, nunca me hubiera... Yo no. ¿Cuál Creo fue que la foto para vos? Mirá, ahora hay miles, ¿no? Pero yo te diría 2. Hay una ahora que estoy ahí como que me gustó mucho, que quedó medio, parece medio cuadro de Rembrandt, ¿viste? Que está al lado de su... Esa como que la puse a ver de vuelta, la edité de vuelta y me acuerdo de la situación, ¿viste? Yo laburé mucho con los curas villeros en Argentina, por León Gieco, y empezamos a hablar de los curas villeros de la obra del padre Mujica allá, y bueno... Y él estaba muy reflexivo esa noche, mucho frío, y sacamos muchas fotos. Y la otra es que yo tengo una hijada que se llama Eva, que es del asentamiento Nuevo Comienzo, y una vez ella trabaja más la tierra y en otras chacras cerca de lo del Pepe, y me pidió para ir y fuimos, ¿no? Y digo, bueno, acompañame y vemos, yo qué sé, qué onda. Y estaba Lucía también. Y se reengancharon a hablar de la tierra, de la cosecha, y ella estaba estudiando en el liceo un tema, creo que de la Revolución Cubana, no sé cuánto, y estuvimos 2 horas hablando de eso, estuve dando como una clase, y yo sacando fotos de esa situación donde que para Eva, por ejemplo, era como re importante, y ahora justo me escribió ayer, y esas cosas, ¿no? De la cotidianeidad y de la cosa, yo que sé, las conservas, la higuera, recorrer... Claro, que seguramente esos recuerdos para vos, más allá de la técnica de la foto, lo bien lograda, tiene un contexto, ¿no? Tiene un antes y un después, que capaz que el que mira la foto no lo sabe. Sí, sobre todo el ser agradecido y ser consciente. Yo era muy consciente cada vez que iba del lugar donde estaba, ¿no? Porque eso nos pasa a todos, ¿no? La cotidianeidad, o que estamos acostumbrados a su forma, y capaz cuando vamos afuera o nos llegan cosas afuera, como que revaloramos, ¿no? O reentendemos lo que es. Pero esa cuestión de cotidianeidad, de afabilidad y de normalidad, yo trataba como decir, no, cada vez que iba a la chacra o en el palacio donde estábamos, de aprovechar eso. Y hablando de eso de afuera, ¿cuánto te solicitan tus fotos en el exterior? Ahora en estos días mucho. ¿De dónde, por ejemplo? País Vasco, Francia, España, no sé, pero Argentina mucho. ¿Y con Lucía cómo era la cosa? ¿Lucía te decía cuidar un poco al Pepe o no? O Lucía es otra cosa. Lucía es como la más cuidadora, ¿no? No tiene, yo digo que no tiene mucho firulete, es eso, ¿no? Pero siempre participó, o cuando llegaba era como una alarma, ¿no? Bueno, quedan 2 minutos. Una cosa así. Lo veíamos y era, bueno, quedan 3. O sea, a veces se unía, pero sí, muy cuidadora de Pepe. La que ¿no? ordenaba un poco la casa y la rigurosidad era Lucía. Sí, una vez dijo, me acuerdo, bueno, vamos a comer algo, vamos a tomar algo en la cocina, y ya estaba en la puerta. Y digo, bueno, no sé, no, pasen, pero está. A mí me da una cuestión de mucho respeto, de mucho cuidado. Imagino que durante todo ese tiempo, además de la fotografía, habrás tenido alguna que otra charla con Mujica, alguna quizá más profunda. ¿Algo que te marcó de ese contacto? Sí. Él, compartir mucho... Yo soy operador terapéutico en adicciones también, y cuando la legislación de la marihuana hablamos mucho de eso, ¿no? De la enfermedad de la adicción, de lo que significa. En algunas cosas estuvimos de acuerdo, en otras no. Pero me acuerdo que eso fue como nada que ver con la foto, sino hablar de mi otra profesión.
y él me explicaba un poco de cómo funcionaba para él y cómo debería ser. Yo le contaba mi experiencia de otros lugares, cómo laburar con eso, con esa enfermedad. Y de esas cosas me acuerdo que estuvo como re interesante. Después cuando estuve también en Rusia hablando de todo, ¿no? Antes de ir y después que volví, nada, una experiencia y... Lejos el mejor personaje para fotografiar. Sí, a ver, a mí me pasa que, porque es Mujica, ¿no? Y su historia y lo que es para todos y para el mundo y todo. Pero a veces me pasa que manejo como una misma línea o de sensibilidad o de un personaje que capaz que no tiene nada que ver con eso, o me ha pasado donde encuentro en esa persona una gestualidad o algo, hablando de la fotografía, ¿no? Que a mí me atrae muchísimo. Ha pasado, laburando con los Curavilleros, por lo mismo me ha pasado muchísimo eso. ¿Vos hoy preferirías, por ejemplo, estar con la gente en la puerta que adentro del palacio? Sí, de hecho lo estuve, y fue al palacio ayer y ahora voy de vuelta, pero creo que este momento histórico, esto que ahora decían antes que hay la pausa, ¿no? De las colas y la gente, porque no solo es lo que Mujica es y fue, sino lo que significa para la gente, ¿no? Y está de acuerdo que no es ni política, ya trasciende todo, ¿no? Es como persona, como político, pero como ser humano y como nuestro. No sé si pasará alguna vez algo así en Uruguay, creo que es el personaje, ¿no? ¿Como fenómeno social habías captado algo así antes? No, en absoluto. No. El Pepe nos contaba de las cosas que estaría buenísimo que alguien lo registrara, todas las cosas de las personas que iban a la puerta de la chacra tratando de cosas increíbles, de acampes, ¿no? De esa... Peregrinación casi. Total, de que le quería comprar el fútbol. Bueno, la historia es para registrarlo, ¿no? Pero creo que él generó eso, ¿no? Es único, lo estamos viendo en directo, además, lo que está pasando. Julio, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Un gusto. Momento ahora de ver los títulos de Arriba Gente.